Un podcast de Yolanda Vela, enfermera Aquí de pediatría, seguimos. y María Márquez, Este año nutricionista. nos salimos de... No cambiamos de escenario. No cambiamos de escenario, pero es que está siendo un verano complejo. Semanas de frío, semanas de calor, de demasiado calor. Entonces, bueno, Aquí estamos bien. estamos a la fresca. Sí. Vamos a dejarlo así. Y a ver, Mary, el año pasado ya hablamos de temas interesantes relacionados con el verano, como fue los helados. El mes pasado hablamos del tema de los carotenoides también, bueno, pues yo creo que muy al hilo del verano. ¿Y de qué podemos hablar este mes? Que también creo que es imprescindible, ojo, en verano y en invierno, pero Sí, es verdad sí. que en verano igual tiramos En más, verano, ¿no? Más. Pues vamos a hablar de los refrescos, porque Ay. es un momento del año donde se presta mucho, Sí. ojo, pequeños y mayores, Sí, pero sí. en los niños también es como, pues bueno, pues en lugar de darles alcohol, ¿no? Cerveza, vino, pues les pedimos un refresco o les damos un refresco. O salimos por ahí y La terracita. piscina, etc. Siempre Sí. es como la excusa para tomar un refresco. Y vamos a ver que la lata de refresco, que parece tan inocente, pues Bueno. también tiene ahí, tenemos que entender qué hay Sí. detrás, y también vamos a ver, como siempre nos gusta aterrizar todo esto, vamos a ver qué otras alternativas tenemos. No solo decir esto, que os quedéis con la idea de madre mía, qué es lo que le estoy dando a mi hijo, sino, bueno, que sepamos que esto es así y qué más podemos hacer. Y luego cada uno que decida. Nosotros Sí. damos o hablamos de hechos basados en evidencia y luego cada uno en su casa Por supuesto. hace lo que quiere. Es verdad que hay un riesgo, ¿verdad, Mary?, de pasar de lo puntual a lo habitual. Y eso no solo pasa con los refrescos, pasa con las golosinas, con los helados, con muchas cosas que decimos. Y creo que es importante entender que, lo hemos dicho muchas veces, la prohibición estricta genera todo lo contrario, porque genera como más interés por ese producto, pero ojo, tampoco podemos hacer que cosas que deberían ser o tener una ingesta puntual se convierta esto en... Ahí está, siempre nos referimos a los problemas que puede acarrear esto cuando se convierte más en un habitual, Eso porque es. sabemos que todo en su justa medida pues no pasa nada, pero cuando la ingesta es más repetida, pues vamos a ver, porque claro, en verano aumenta el consumo de refrescos, ¿por qué? Principalmente por el calor, porque estamos más horas al aire libre y socializamos mucho más también al aire libre a esas altas temperaturas, ¿no? ¿Y qué pasa también? Pues que copiamos hábitos. Yo siempre digo, lo bueno no se pega, oye, pero lo malo... Exacto. No veas tú cómo se pega, que la fulanita bebe no sé qué, que la menganita se toma helado. A mí me pasaba con mis hijas, nosotros aquí, que ya os explicamos, ¿no? Que, bueno, pues alternábamos entre helados hechos en casa, caseros y comprados, y luego siempre una frecuencia. Pero claro, tus hijos al final tienen que asumir que esa frecuencia es de tu casa. Sí, porque claro, hay familias que es uno y más de uno al día. Mucho, y incluso como consumo en el momento de las comidas. Sí. ¿Qué pasa también en verano? Que tenemos un marketing muy agresivo de las marcas, que lo vemos en los supermercados en cualquier parte, en las partes más visuales también, hay ofertas de packs mucho más económicos, es decir, que también tenemos como un impulso para que haya un consumo más elevado de este tipo de productos. Y bueno, pues tenemos que ser claros. Por un lado, Mary, el contenido de azúcar y el contenido de aditivos en una latita, ¿no? Sí. En un refresco, bueno, pues para que os hagáis una idea, pues puede contener más o menos entre 7 y 10 cucharaditas de azúcar en esos 35-40 gramos. Sí, sí. O mililitros, ¿no? 330 más o menos. Vale, o sea, 330 mililitros, perdón, eso sí. es. 7-10 cucharaditas de azúcar, de verdad, es que no es cualquier cosa. No. Y eso así, para adentro, con las consecuencias que tiene, que el azúcar sabemos que no solo aporta calorías vacías, sino que además, como no hay un entramado de fibra que lo retenga un poquito y que haga de que ese azúcar vaya pasando más lentamente en la sangre, sino que es un azúcar totalmente libre, ¿qué ocurre? Que tal cual lo ingerimos, genera un pico de glucosa que hace de que... ¿qué pasa con lo que sube?
pues que luego ya sabéis que baja de golpe. Exacto. Y tenemos niños excitados durante poquito tiempo y luego los tenemos totalmente aletargados, y siempre hemos hablado de ese ciclo que entramos para arriba, para abajo, ¿no? Y que tenemos que ir Eso. a esa neutralidad, Claro. que nos pasa con muchas cosas. Nos no pasa solo con con muchas esto. cosas, pero cuando un niño toma un refresco que tiene un pico de Oh. glucosa y de energía, se pone a tope, luego baja y hay como más necesidad de comer más dulce, porque Más cuando hambre. baja el azúcar, el cerebro pide azúcar, porque es la energía como para vivir. Entonces ese sube-baja hace de que haya como una pescadilla que se muerde la cola, como esos Sí. niños que siempre quieren azúcar, es como siempre quieren azúcar, porque muchas veces es eso sube-baja de glucosa, que cuando lo estabilizamos baja la ansiedad por el azúcar, muchas veces. Así que aquí tenemos también una fuente de picos de glucosa. Claro, una madre nos puede estar escuchando, Mary, y dice, bueno, pues que tome cero, ¿no? Cero azúcar, claro, sí. o light, ¿no? Y entonces Sí. ya aquí podemos tomarlo como algo más habitual. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay dos problemas aquí. Uno, que seguimos engañando al cerebro porque el sabor dulce lo perciben nuestras papilas gustativas y el cerebro entiende que lo rico, ¿vale? Y ese umbral de dulce es lo correcto, con lo cual seguimos teniendo un umbral de dulce muy alto, todo lo que está por aquí debajo no gusta. Y luego no olvidemos que cada vez hay más estudios que demuestran que el consumo de alimentos light o alimentos cero que llevan edulcorantes alimentarios alteran la microbiota intestinal. Así que, por un lado, no estamos dando esa Sí, cantidad de azúcar, eso es pero verdad. por otro lado, sí, eso es verdad, ¿vale? No tenemos ese pico de glucosa, claro. ni les damos esas Está claro. calorías vacías, nos ahorramos esas 7-10 cucharaditas de azúcar, pero no por ser cero o light es agua. No, O sea, los refrescos nunca van a ser Eso agua. es lo que intentamos decir, que no es porque se lo tome cero puede pasar a ser algo habitual. Exacto. Que tenemos que seguir siendo algo puntual, evidentemente mejor, como hemos dicho, porque Sí. evitamos una parte, pero ojo que no es una No, maravilla. No es sobre todo lo que reluce. No. Y luego está el tema, Mary, de los ácidos, ¿no? Como el ácido fosfórico, Sí. colorantes, etcétera, que bueno, que nos afecta al esmalte de los dientes por un lado, a la microbiota intestinal Sí. por otro. Sí. Bueno, pues ¿qué quiere Que tienen decir efectos. esto, no? Pues que al Eso final es. no solo es azúcar, por supuesto el azúcar es un problema Y, importante. ojo, y ya si entramos también en bebidas de cola, tienen la cafeína, Además. que eso pone muy nerviosos a los niños. Entonces también, ojo con darles bebidas de cola a los peques, porque les altera mogollón. Es que es casi como si le estuviéramos dando café y más según la cantidad que Sí. puedan llegar a tomar. ¿Vale? Sí, evidentemente la opción cero siempre va a ser mejor que una opción con todo, pero ya la mezcla del azúcar con la cafeína, pues ya Bueno, vamos. O sea, yo en mi casa no los quiero. No. Sí. Creo que es importante, sobre todo con los peques, que tengan... Y luego hay que explicarles las cosas, porque ellos van a Sí, ver. tienen que entender. No es sí porque sí o no porque no. ¿No? Porque eso muchas veces ellos lo entienden como una prohibición y no ven más allá, no entienden el porqué y simplemente entramos en un bucle de que lo pide cada vez más y entramos en una lucha de Sí. poder. Entonces, explicar las cosas Tal de cual. forma sencilla, sabéis que en la comunidad os damos muchos recursos para que vuestros hijos entiendan las cosas de Totalmente. forma sencilla. Pero con esto también, es decir, no es, no, que esto es malo, o no, porque tiene azúcar. Ellos no entienden de qué va esto, ¿no? Así es. Expliquemos sencillo y claro. Eso es. ¿Y qué consecuencias, Mary, o qué impacto, ¿no? tiene esto en la salud infantil? Esta parte más para los Sí. papis, ¿no? Que sean conscientes. El tema de las caries. Como hemos comentado, con el ácido fosfórico y otros elementos que tienen los refrescos, pues se ha visto, y además si está combinado con azúcar, Sí. aumenta mucho el riesgo de caries. Eso Así que, es. ojo. El aumento de peso. Bueno, claro, al final esto aquí hay varios estudios que muestran que un consumo habitual, ojo, habitual, no puntual, pero sí habitual de bebidas azucaradas se asocia al final con mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en niños y no es solo
por las calorías, sino también por ese efecto metabólico de cómo el cuerpo va respondiendo a esos picos de glucosa y la posterior ingesta que hacen esos niños después de consumir alimentos que generan picos de glucosa. Y luego también ese riesgo de diabetes tipo 2, Sí. que bueno, yo he visto casos con mis propios ojos Sí, sí. de gente que ingiere bueno, pues una cantidad muy elevada de refrescos de forma diaria durante años. O sea No, que... y cada vez se está viendo en edades más tempranas, Total. con lo cual estamos como adelantando todo Sí. a pasos de gigante. Sí. Así que bueno, creo que es importante entender que, por supuesto, si un niño coge el hábito de tomar refrescos de forma continuada en la edad adulta, seguirá haciéndolo. O sea que creo que el acostumbrar y entender que los niños deben comer y cenar con agua es un regalo que les estamos haciendo a largo plazo. Y luego también hay un efecto, Mary, en el apetito, ¿no? Porque al final eso, como hemos hablado, bueno, pues puede desplazar ese momento de comida sana y equilibrada. Totalmente, porque lo que comentaba hace un momento, cuando es un efecto más metabólico, ¿no? Es decir, cuando hay esos picos, se altera mucho la preferencia de los alimentos que quieren ingerir los niños y se altera también el consumo, es decir, cómo es esa ingesta diaria. Se ha visto, los estudios lo demuestran, que los niños que toman refrescos tienden a comer de forma más desequilibrada que los que no lo consumen. Y dices, guau, solo por los refrescos. Bueno, influyen, pero influyen también por esos picos de glucemia, las bajadas, la necesidad de comer más dulce, y entras como en una bola de nieve. Sí. Cada vez se hace más grande. Y luego pues es que eso, lo que decíamos, hay muchos sabores que ya los perciben como aburridos, claro, o sosos. Porque sube ese umbral, es decir, esto pasa, se ve mucho también en los bebés, cuando se les empieza a dar productos que tienen más cantidad de azúcar, incluso los mismos cereales comerciales muchas veces, que luego empiezan a tomar verduras y no las quieren, ponen caras como raras. ¿Por qué? Porque tienen el umbral de azúcar tan alto que todo lo que esté por aquí no tiene sabe sabor. raro. Exacto. Y al final siempre lo decimos, ¿no? Tenemos un paladar virgen que lo vamos destrozando a base de tortas, porque dice, ay, ¿cómo se pueden tomar un puré sin sal? Pero hija mía, si no saben lo que es la sal. Claro, lo vemos desde nuestra percepción adulta y desde cómo tenemos nosotros el sabor. Pero los niños no tienen esa percepción y eso lo tenemos que disociar. Una cosa es cómo lo vemos nosotros y la otra es cómo lo sienten ellos, y que ellos van descubriendo los sabores conforme les vamos ofreciendo. Nosotros ya lo tenemos trastocado, pero ellos no. Y eso es muy importante. Será una guerra con las abuelas, ¿eh? Porque, ay, ¿cómo le vas a dar esto si no sabía nada? Ya, a ver, ya. Bueno, pues ahí es importante entender que ellos, ¿no? Gracias a Dios no tienen, ¿no? Ese trastoque. No, pero todo este impacto, ¿no?, que tienen de productos azucarados, vamos, hoy hablamos de los refrescos, me da igual, cualquier producto comercial que tienen un mogollón de aditivos, el efecto Bliss que hemos hablado muchas veces, todo eso al final va generando impacto y va alterando la percepción de los sabores y del gusto. Así que, bueno, tenemos una ventana de oportunidad muy bonita con nuestros hijos. Tenemos sobre todo lo que es la primera década de vida, que es donde se instalan y se instauran esos hábitos de alimentación. Y como decimos siempre aquí, es ir pasito a pasito. No hace falta hacer grandes cambios de golpe porque entonces cuestan, pero son micro hábitos que os van a ayudar a acercaros cada día más a ese objetivo. Y luego, ¿cuál es el riesgo a veces que es el asociar, ¿no? En este caso los refrescos con momentos puntuales, ¿no? Refresco igual a premio, ocio, vacaciones, recompensa, refresco, en fin. Sí. Ahí es a veces, ¿no? Si me porto bien, mi premio es un heladito, un refresco, en fin, entramos sin querer en una dinámica más compleja porque estamos al final normalizando determinadas cosas que, volvemos a decir, tienen que ser puntuales. Esto es
suele pasar porque no tenemos herramientas para gestionar bien esos momentos y entonces entramos en esa dinámica, ¿no? De utilizar al final la comida, sobre todo ciertos tipos de comida, como recompensa. Pero yo aquí simplemente os animo a una reflexión. Realmente, ¿qué les estamos enseñando, ¿no? A nuestros hijos? Si realmente tú como padre o madre no tienes herramientas para gestionar un momento determinado y tienes que recurrir a esos premios o castigos, ¿vale? De vas a tener o no vas a tener esa recompensa, el planteamiento nos lo tenemos que hacer nosotros, de, ¿vale? ¿Qué necesito yo aprender o qué necesito saber gestionar para no caer ahí? Porque, ¿qué les estamos enseñando con eso? Les estamos enseñando que eso es lo bueno, que lo demás es un rollo, porque cuando hago algo bien o cuando es un momento divertido, consumimos ciertos tipos de alimentos. Entonces, de alguna manera, les estamos enseñando que ese es el camino, que eso es lo bueno, que eso es lo que nos da felicidad. Y esto es una reflexión para que pensemos, ¿no? ¿Qué queremos hacer también y qué mensaje realmente les queremos dejar a nuestros hijos con los alimentos. Y luego está, bueno, pues vamos a buscar alternativas. Por un lado decimos, bueno, pues la realidad, luego ya, como hemos dicho cada uno, ¿verdad? Que coja lo que quiera, pero tenemos que intentar hacer atractivas las cosas saludables, ¿no? Hay que darle la vuelta a esto. Sí. Y bueno, pues el agua fresquita, en una jarra muy chula, en una botella diferente, bueno, pues o infusionarla de alguna forma. Todo puede hacer que volvamos atractiva, ¿no? Y además lo vamos a hacer con ellos, a modo un poco de experimento. Podemos coger, pues eso, una botella de vidrio transparente y ponemos ahí diferentes elementos, frutas, luego vemos cómo flotan y luego las probamos a ver qué sabor tiene ese agua, cosas así. Pero lo podemos hacer incluso como un experimento casero y que lo hagan ellos, que vean lo que ocurre con esas mezclas, los sabores, porque si le ponemos limón o lima o le ponemos unas fresas, cambia el sabor, está más dulce, más salado, se puede tintar o no ese agua. Entonces podemos hacer divertido un momento que nos ayuda también a quitar el foco de un refresco y a poder buscar una alternativa de ingesta de agua, pero sin todos esos problemas que tienen los refrescos, sino incluso añadiéndole un extra de vitaminas y minerales con frutas y algunas hierbas aromáticas. Incluso roibos que no tiene teína, puede ser una opción. Quiero decir, con canela, o sea, como así también estas infusiones afrutadas que no tienen cafeína ni teína, que les puede gustar mucho. Yo creo que sí, a veces, pues si lo que les llama la atención es el gas, ¿no? Pues también podemos aprovechar ese agua con gas y darle un toque de sabor como hemos dicho, ¿no? Añadirle un chorrito de limón o de lima o un poquito de zumo natural. Evidentemente siempre va a ser muchísimo mejor. Y también a veces incluso los peques llega la hora de la merienda y les damos un refresco, ¿no? Casi como si fuera una merienda, porque al final, claro, como les aporta ahí azúcar, pues les da la energía. Pero podemos buscar otras formas también de refrescarlos con también alimentos más naturales. No hemos hablado a veces de los smoothies o hacer polos con fruta triturada, que sean fresquitos, que tengan mucho hielo, porque todo eso al final no solo les va a refrescar, sino que les va a nutrir, ¿no? Y no tenemos los efectos colaterales de los azúcares, los aditivos y toda la pesca. Luego esta parte que siempre hablamos de involucrarlos, lo importante que es involucrarlos en este caso en la preparación, en hacer alternativas, pues una con frutas, ver con fresas, otra con limón, ver cuál se tiñe, cuál no se tiñe, probar el roibos o con gas, sin gas. En fin, se pueden hacer distintas alternativas y ver cuál les termina gustando más. Sí, y os van a sorprender. Hay que hacer estas actividades porque luego hay familias que dicen, wow, pero mira, si resulta que hay que probarlo. Sí, y el objetivo es que la hidratación es vital para todo. O sea, primero a nivel cerebral y todo lo demás. Entonces, pero claro, nos tenemos que hidratar. Y cuando cuesta, pues tenemos que hacerlo divertido, porque al final ya sabemos que los niños aprenden jugando, aprenden cuando se sienten también parte del proceso
y eso lo hace todo más fácil, así que vamos a aprovecharlo. Y bueno, yo creo que ya hemos dado un montón de información y llega un momento especial, que ya sabéis que es nuestra sección, el Hoy se come con, donde escuchamos a una persona, ahí lo dejamos, que nos, pues nos cuenta cuál es su plato, ese plato que recuerdas, ¿no? Y te lleva a tu infancia, y luego cuál es su verdura favorita. A ver, ¿qué nos viene a visitar este mes? Hola, soy Carmina, coach de adolescentes y mentora familiar. En el espacio Benamun Coaching lo que hacemos es mejorar vidas familiares en la etapa adolescente. Y yo pensaba, mi verdura favorita es la mongeta tendra, judías verdes, con patata, con un buen chorrito de aceite de oliva virgen, eso es oro. Y mi comida favorita en la infancia, pues a mí me gustaba mucho el pollo rebozado crujientito, con patatas fritas. Eso me chiflaba. Y un huevo frito, pues también. ¿Quién nos acompaña hoy? Bueno, ella es Carmina Benamunt, la podéis seguir en Instagram como @CarminaBenamunt, con T final, todo junto. Ella es coach de adolescentes y mentora familiar y autora del libro Mía, el verano que lo cambió todo. Carmina es maravillosa, tiene mucho tacto para trabajar con las familias y es un amor de persona. Carmina, gracias por querer compartir con nosotras este espacio. Así es, muchísimas gracias. Y ya sabéis también que para nuestra comunidad tenemos un NutriTip y un NurseTip relacionado un poco con el tema que nos lleva hoy. Y bueno, yo he aprovechado para que tengan los papis un dossier que les ayude a hacer entender a los peques todo lo que hemos dicho en el podcast, porque claro, no les vais a poner el podcast, no van a atender. Entonces sí que he aterrizado un poco para que ellos entiendan por qué el agua sí y por qué el refresco no. No como algo habitual, para que tengáis esa ayuda. Está genial esta herramienta, como hemos dicho antes, y hay muchas más dentro de la comunidad que sabéis que a veces lo que nos cuesta es transmitir a los niños, ¿no? Es decir, nosotros lo entendemos, pero luego cuesta el que ellos lo entiendan. Pues aquí, como esta herramienta de este mes, tenéis otras en la comunidad maravillosas, porque Yolanda va a escribir una Biblia pronto. Vamos a hacer la Biblia del Hoy se come. Tiene un montón de recursos que hace para que los niños entiendan las cosas de forma sencilla. Así que este mes maravilloso para que los peques también se vayan concienciando desde otro lugar, divertido y amable, con el tema de los refrescos. Muy, muy chulo. Y en el NutriTip, ya sabéis que a mí me gusta siempre también aportaros pues esas ideas, esas recetas que sé que para la práctica pues os vienen bien, pues también os voy a dar como una guía para que con vuestros peques los involucréis y creéis vuestra bebida saludable y divertida. Así que vais a tener un montón de ideas para hacer con ellos, hacer pruebas, experimentos y disfrutar también de un momento en familia. Mola, ¿eh? Sí. Mola mucho ese NutriTip de María y ya sabéis que todo eso por menos que del valor de un café. Al mes. Sí, bueno, y con lo que me cobraron a mí el café en Roma, pues, te da para varias semanas. Me quedé así, temblando, fuera aquí. Sí. Yo creo que es eso, importante que entendáis que nuestro objetivo sobre todo es daros esas herramientas aterrizadas, ¿no? Sencillas, para poder disfrutar con los niños, hacerles entender a los peques que las cosas no son porque sí, porque eso no funciona, sino que todo tiene lógicamente una explicación, Mary. Sí, y que siempre hacemos todo pues desde la mejor intención y desde el amor y el cariño hacia ellos, que eso también es muy importante, que entiendan que no lo hacemos ni para fastidiar, ni porque nos viene de gusto, sino porque les queremos con toda nuestra alma y queremos lo mejor para ellos. Así es. Creo que con esto, desde luego,
hemos acabado sí. el podcast de agosto. Ya el siguiente estaremos enfrescados todos. El siguiente, Ya no nos acordaremos de la vuelta, ya estaremos bien vueltos, Sí, que digo yo. Ya final de agosto. Es que es muy fuerte, claro, es que es el último jueves de septiembre que estaremos ya. Bueno, ya estamos Bueno, ya, bueno. vuelta al cole Sí. y enfrascados. Y de locura. Así que, bueno, vamos a despedirnos, pero de verdad aprovechar todo lo que os hemos contado, poner en práctica, entrar en la comunidad, que os vais a llevar todos estos recursos y todo lo que tenéis ahí dentro, que de verdad, tiene un valor incalculable porque es oro molido, así, para vuestras familias. Así es. Nos despedimos de las principales plataformas de podcast. Ya sabéis que en YouTube os enseñamos un poquito de nuestra receta, que también es parte de la comunidad. Así que vamos a despedirnos con la frase mágica, Mary. Porque hoy se come. Por color que no sea. Plato arcoiris. ¿Qué vamos a hacer esta vez? Pues yo creo que se lo pueden imaginar e intuir, pero contar, lo vamos a contar en la comunidad. Y por supuesto, esto es la combinación perfecta de una de las aguas infusionadas o cositas que hagáis con el NutriTip de María. Eso es. Así que aquí lo dejamos. Bueno, un abrazo enorme y ya sabéis, todo esto lo podéis encontrar en la comunidad, que tenéis más información en la descripción.